Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo de parte de FEC, Familias en Cristo. Hoy tenemos la oportunidad de a través de YouTube poder llegar a ustedes con un mensaje de la palabra de Dios que tiene que ver mucho con nuestra vida. Quiero invitarle a que iniciemos, como iniciamos todo aquí en FEC, en Familias en Cristo, con una oración a nuestro buen Dios. Invito que ahí donde está, le podamos decir a Dios: amado Dios, hoy vengo delante de tu presencia a presentar mi vida. Examínala y mira qué hay, Dios, que yo necesite corregir. Háblame a través de tu palabra, edifícame, fórmame. Llévame a estar atento a tu palabra, Señor, y poder poner en práctica lo que me enseñas a través de ella. Pues quiero ser oidor y hacedor de tu palabra. Tú conoces mis temores. Tú conoces, Dios, de mis luchas internas. Tú conoces, Dios, los anhelos de mi corazón. Pero también sabes, Dios, con qué cosas me enfrento en el día a día. Sabes que al volver a un mundo consciente, o sea, al abrirse mis ojos y tomar conciencia de un nuevo día, entro en mis luchas y en mis batallas, Dios. Quizás por momentos las ignoro, pero ahí están. Van conmigo, las llevo. Ayúdame a través de tu Espíritu Santo, Dios, a poderlas enfrentar, porque tú me has dado todas las herramientas, todas las armas para vencerlas. Que estas luchas en mi interior no me obstaculicen, Dios, en mi espiritualidad, en mi comunión contigo. Porque a veces me ganan, dígale. A veces me ganan, Dios. A veces experimento derrotas, pero vuelvo y recargo mi fe y vuelvo y me levanto, Dios. Ayúdame. Ayúdame, Padre, porque tú eres el único Dios que me puede ayudar a vencer, a subir un peldaño más en el camino de la vida. Porque tú estás conmigo, Dios. Hoy me rindo delante de tu presencia. Abro mi corazón, dispongo mi mente para que lo que me vas a enseñar lo pueda llevar a la práctica y entonces, Dios, caminar en victoria contigo. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre precioso de Jesús. Y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Primera de Samuel, capítulo 17. En este capítulo vamos a leer un poquito sobre David, Saúl y Goliat. Tres personas de las cuales podemos aprender. Tres personas de las cuales vamos a aprender. Y vamos a ir a el versículo 1, que dice, de Primera de Samuel capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos.
Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual llamaban Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce, y sobre sus pies traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Bien, hasta ahí vamos a desglosar un poquito. Vemos que Saúl había sido ungido como rey de Israel. Y Dios le había prometido que estaría con él. Saúl, primer rey, la palabra de Dios nos dice que era un hombre alto y hermoso. Y es muy importante retener esto, lo que nos dice específicamente por allí por el capítulo 9. Que no había un hombre que le llegara siquiera hasta los hombros. O sea, Saúl era alto. Pero tenían un conflicto con los filisteos, conflicto antiguo. Y resulta que en ese tiempo era muy dado que en la guerra, en vez de tener una lucha entre los dos ejércitos, soltaban un hombre, el más relevante de cada uno de los batallones, y el que vencía al otro, pues el pueblo o este batallón o este ejército ganaba la guerra. Estamos hablando de un hombre que mide casi 3 metros. Un hombre que mide casi 3 metros. Si aquel basquetbolista Shaquille O'Neal lo consideramos alto, ¿cuánto más consideraríamos a Goliat y a sus 5 hermanos? La Biblia dice que era Goliat, y 4 hermanos, eran 5. Y esto es relevante para lo que vamos a hablar ahora. Este hombre medía casi 3 metros. Su cota, aquella malla que traía, pesaba 57 kilos. ¿Sí? Y en la punta de su lanza pesaba 7 kilos. O sea, estamos hablando de un hombre que tenía mucha fuerza. Pero acontece que este hombre venía al campo de batalla y con una voz muy fuerte desafiaba a Saúl. Nos dice el versículo 11, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Ante qué? Dice, cuando escucharon lo que el filisteo les decía. Si vamos al versículo 26, dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? David tenía 3 hermanos en el frente de batalla. Su padre, queriendo saber el estado de ellos, envía a David y le da unos panes, le da grano tostado, le da queso para que él lleve como provisión a sus hermanos y los que están en el frente de batalla. David deja las ovejas con alguien y obedece a su padre, y entonces va al campo de batalla.
va al valle de Ela, que queda descendiendo de Israel, descendiendo de Jerusalén, se llega a ese valle. Él llega, deja las provisiones y se va al frente de batalla. Y cuando está en el frente de batalla, escucha a este paladín que desafía, pero también David se da cuenta que los hombres del ejército de Jehová, tanto Saúl como sus hermanos y los demás hombres, tenían miedo. Y a David esto le causa como comezón, porque dice, ¿cómo tienen miedo? ¿Quién es nuestro Dios? Y entonces David decide ir y le pregunta, ¿qué van a darle al hombre que lo venciere? Estamos hablando de un joven, un adolescente, pero muy lanzado, muy osado. Sus hermanos lo conocían. En el versículo 28 nos dice, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y dice el versículo 30, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. David era el pastor. David era aquel joven que se ocupaba del trabajo que sus hermanos mayores, por estar alistado en el ejército de Saúl, no lo hacían. Entonces, su padre lo llama y él deja las ovejas a cargo de alguien y decide ir. Y cuando llega allá, a David le incomoda. Varias cosas le incomodan a David. Una, le incomoda que este hombre desafiara al Dios de los ejércitos, al Dios todopoderoso en quien David creía y confiaba. Dos, también le disgusta y le molesta a David que estos hombres no tuvieran el valor y la fe en ese Dios tan poderoso para enfrentar a un incircunciso. En otras palabras, David dice, a uno de poca cosa, porque la circuncisión marcaba la diferencia entre los que eran del pueblo de Dios y los que no eran del pueblo de Dios. Y por lo tanto, si un circuncidado pertenecía al pueblo de Dios, sabía quién era su Dios. Vamos a ver más adelante por qué se incomoda tanto David con ellos. Dentro de algunos criterios que David tiene, que van a ser de mucha bendición para nosotros y que nos van a servir como estandarte para podernos enfrentar a aquellas cosas que a veces nos atemorizan. Vamos al versículo 33. Dice, dijo Saúl a David, el versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ya le habían dicho a Saúl que había un joven muy lanzado, o como dirían, bravucón. Y entonces le dan la información al rey, y el rey lo manda a llamar, y David le dice, no desmaye el corazón de mi señor. Y Saúl le responde, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí,
yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Tremendo. Tremendo, porque Saúl hace lo que muchas veces en nuestra vida nosotros podemos hacer o hemos visto que se hace. Cuando alguien tiene un problema, lo primero que hacemos es pídele a Dios, confía en Dios. Pero cuando ese problema nos llega a nosotros, si no estamos firmes en nuestra fe, entonces lo que decimos no lo aplicamos a nuestra vida. Porque Saúl, ¿por qué le dice? Jehová, ve, y Jehová esté contigo. ¿Acaso Jehová no estaba con Saúl? ¿Por qué Saúl no le había dado estas palabras de aliento al ejército diciéndole: vayan, que Jehová está con ustedes? Pues más, yo como rey iré, porque si hay un hombre más alto que todos los de mi ejército soy yo. Además, Dios me ha ungido para que sea rey. No, es muy fácil decirle a otros: ¿sí? Dios está contigo, créele, no te preocupes. Pero cuando esa situación difícil llega a nuestra vida, nos cuesta aplicar lo que decimos. Porque como dicen, una cosa es ver el toro de este lado de la barrera y otra cosa es ver al toro en el terreno. Saúl le dice: Dios te acompañe. Pero David no necesitaba ese estímulo, porque David sabía quién era Dios. David, como lo dice, había tenido victorias en lo secreto. Cuando David peleaba contra el oso o el león, David no buscaba ni esperaba que alguien lo alentara. David sabía quién era su Dios y por lo tanto que Él estaba con él. Pensemos por un instante. Si usted puede ver mi dedo, la garra de un oso o de un león tiene entre 8 y 10 centímetros. Las garras. Cuando lo leemos nos es muy fácil pasar por alto. ¿Cómo hacía David para enfrentarse y eludir las garras o las zarpadas del oso o del león para quitarle aquella oveja o aquel cordero que este animal llevaba? David lo deja ver más adelante. David observa algo, tanto en el oso como en el león, algo que muchas veces la persona, por el miedo del oso y del león, no pueden observar. David sí lo observa, más adelante lo vamos a ver cuando se enfrenta al filisteo. Pero ¿qué acontece? Saúl llama a David y le pone lo que David o lo que Saúl usaba para el combate, ¿sí? Dice el versículo 38: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce, le armó de la coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Aquí hay una enseñanza muy fuerte para nuestra vida. David se coloca un traje de un hombre de casi 2 metros, como es Saúl. Obvio, el saco no le quedaba a David, en otras palabras. Dice: nunca he usado esto, nunca he usado esto. Pero David sí usaba algo para enfrentarse a aquellas bestias. Y eso que David usaba
En eso era que David era diestro. No sé si de pronto usted lo ha escuchado o le ha pasado. Amiga, a mí me funcionó esto con mi esposo. Haz tú lo mismo. O amigo, a mí me funcionó esto cuando tenía esa enfermedad. Haz tú lo mismo. Nunca es lo mismo. Porque cada persona es diferente. Si usted mira este dedo y puede colocarlo en una tinta y después imprimirlo en una hoja en blanco, se va a dar cuenta que usted es diferente. Que lo que otros usan y les ha salido bien, a usted no le funciona. Porque Dios tiene su propia medida. Dios sabe que lo que a otros funciona, a usted no le va a funcionar. Por lo tanto, lo que usted necesita, Dios lo tiene. David sabía que el traje de Saúl de guerra no lo iba a poder usar, lo iba a limitar. El casco, el pectoral, la espada, iban a ser estorbos para David. ¿Por qué Saúl no los había usado? ¿De qué le protegería el casco? ¿De qué le protegería el pectoral? ¿De qué le protegería la espada a Saúl? De nada, porque Saúl no había ido a enfrentar a Goliat. Dice el versículo 11 que cuando ellos oían hablar a este hombre se atemorizaban, les daba miedo, tenían pánico. Y no hay peor sentimiento para un ser humano que el miedo, porque el miedo lo frena, el miedo lo limita, el miedo no le deja vencer. Teniendo la habilidad y la capacidad, el miedo le paraliza. Y es por eso que David nos enseña, dentro de sus características o dentro de los criterios de David, nos enseña que el miedo no estaba en él. Acontece entonces que David dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Mire qué tremendo. Tremendo porque David no usa las armas convencionales. David no usa las armas convencionales que usaban tanto el filisteo como el ejército de los filisteos, como Saúl y los hombres de Saúl. David sabía que esa guerra no se ganaba con las armas convencionales, como usted y yo debemos saber que esas guerras internas nuestras no las vamos a combatir con un antidepresivo o con un estimulante para el sueño, porque al levantarnos, nos levantamos en el mismo campo de batalla donde nos hemos acostado. Tenemos que entender que al gigante hay que enfrentarlo, pero no con lo que otros dicen que le funcionó para sus gigantes, sino con lo que a usted le funcionará según su talla y según su fe. David toma 5 piedras. Algunos dicen, y hasta llegaron a juzgar y a criticar a David al punto de expresar, no está en la Biblia, son expresiones, que David toma 5 piedras porque si fallaba pues tenía 5. Otros dicen que David tomó 5 piedras porque era enfrentarse a Goliat y a sus 4 hermanos. Otros dicen que porque las 5 leyes de los filisteos. Hay mucha conjetura. Pero lo relevante no son las piedras. Porque si eso fuera, ¿por qué uno o varios de los del ejército de Saúl hubieran bajado al arroyo que pasaba por el valle de Ela, donde David toma las piedras? Entonces no eran las piedras. Y el número 5, pues la Biblia no nos dice por qué. Pero a los que creen en Cábala, pues lo pueden utilizar. Pero aquí lo relevante es que David toma y usa lo que él manejaba muy bien. Lo manejaba perfectamente. Porque David utilizaba la honda, tanto para el oso o para el león. Y no le fallaba, le daba muy buenos resultados porque rescataba el cordero o a la oveja que cualquiera de estas 2 fieras tomaría.
Aquí la pregunta para usted que me está viendo: ¿cuáles son sus armas? ¿Cuáles son las armas que Dios le ha dado, o que usted conoce que Dios le ha dado a todo creyente para vencer? El ayuno y la oración, fundamentales en nuestra vida. Yo le comprendo, yo le entiendo, porque muchas veces a usted le dicen cuando tiene un problema, pues ora, y usted dice, pero yo he orado y no he visto una respuesta. Es que no se trata de la oración, se trata de lo que se debe tener antes de orar cuando se tiene un problema. Y David nos lo enseña. David se lo dice allí al rey: cuando yo he tenido un problema, yo he acudido a Dios y Dios me ha dado la victoria, fuera oso o fuera león. Es la comunión y la intimidad con Dios que se deben tener antes de los problemas, para cuando los problemas lleguen, usted pueda usar con efectividad sus armas, el ayuno y la oración, y aprender a oír la voz de Dios. Porque orar es hablar con Dios. No es en un sentido, es en doble sentido. Yo le hablo a Dios y Él me escucha, y Dios me habla a mí. David tenía esa relación con Dios. Y entonces David toma sus 5 piedras, ¿sí?, y las pone en su zurrón y se alista con el filisteo. Y toma su honda, no la espada, no la jabalina, no la lanza, no, la honda. Un instrumento tan sencillo, de cuero, con unas tiras de cuero. Pero yo estoy seguro que si usted y yo tomamos una honda y hacemos así, la piedra nos va a dar a nosotros, porque no sabemos en qué momento soltarla, porque usted y yo no la hemos practicado. David sí lo practicaba. Y por lo tanto David tenía confianza en lo que él practicaba, no en lo convencional que manejaba Saúl, los filisteos y Goliat. Ellos confiaban en su arma. Goliat confiaba en su lanza. Pero qué hermoso, porque continúa David enseñándonos de cómo enfrentar nuestros gigantes. Y dijo el versículo 43, y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palo. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego David al filisteo, dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Son las palabras del filisteo, atemorizando a David. Y dijo luego, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Tremenda esa conversación, porque esa conversación no la tiene el filisteo con Saúl. Esa conversación no la tiene el filisteo con el ejército de Saúl. Simplemente le decían: mándenme a un hombre, y si me vence, nosotros seremos vuestros esclavos, y si no, ustedes los nuestros. Pero este hombre, este pequeño joven se lanza a enfrentarlo a él, a hablar con él. Y viene un dime y te diré. Pero vemos la arrogancia del filisteo, que confiaba en sus dioses. Él no confiaba en sus dioses. Él seguía a los dioses. Recordemos que más adelante Dagón se arrodilla, es doblado ante el arca que es llevada al templo de los filisteos. Luego el dios de Goliat no oía ni veía, pero el Dios de David sí veía y oye. Oye la oración. Oye cuando usted abra y derrama su corazón delante de Dios. Y eso hacía David.
Y qué hermoso, porque nos dice, David le dice, Jehová te entregará. Y ya sabemos el resto, que dice que David corrió, metió su mano en el zurrón, sacó, la puso en la onda y empezó a mover. Pero en lo que David movía su onda, el filisteo se acercaba a la línea de batalla donde ya David estaba. Y David movía, y movía, y movía. Y cuando llegó a la distancia que David sabía, porque David no iba a aceptar que el filisteo llegara frente a él. Cuando el filisteo está a cierta distancia que ya David sabía, entonces lanzó. Pero cuando el filisteo se acercaba, traía protección. Pero David vio el único punto débil del filisteo, que ni Saúl ni los del ejército de Jehová lo habían visto porque tenían miedo. Cuando usted y yo tenemos miedo, no vemos la salida al problema, porque el miedo nos achicopala. El miedo nos atemoriza y nos aflige y no nos deja pensar, solamente ver y oír la voz del gigante y ver al gigante. David no vio eso. David vio el punto débil de él. Y el punto débil de él estaba aquí. La puntería y la exactitud de David, de la onda, nos deja ver que David manejaba perfectamente el instrumento con el cual tenía las victorias contra el oso y el león. ¿Qué quiere decir esto? Si usted mira qué es lo que le atemoriza, va a descubrir que eso que le atemoriza tiene un punto débil. Y es allí donde usted tiene que atacar. Y el punto débil del enemigo es que no resiste la oración. Y la palabra de Dios nos dice, resistid a vuestro adversario y él huirá de vosotros. David fue muy certero en la debilidad del gigante. Y dicen los historiadores que a partir de ahí fue que entonces los romanos lo que hacen es agregarle al casco algo que baje hasta cubrir las narices. David fue efectivo, eficaz y eficiente con el arma que él dominaba. Y entonces, cuando el filisteo cae, David corre. Levanta su espada, que era muy pesada, y corta la cabeza del filisteo. Terminando con el problema. Jamás ese cuerpo desafiaría al Dios Todopoderoso. Vamos a ver algunas características de David que son aplicables a nuestra vida para poder enfrentar y vencer los gigantes. Acuérdese, usted no va a enfrentar más a Goliat, Goliat ya murió. En Efesios 6 nos dice que su lucha y la mía no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, contra nuestro interior. Esas son las luchas nuestras. El creer que no puede, el vivir en un estado emocional que no le permite ser funcional, activo y productivo. El creer que usted es culpable de lo que usted vivió, le pasó, complejo de culpa. El creer lo que Dios no quiere que usted crea. Y Dios le da la respuesta a usted. ¿Cuál es el arma que usted usa? Primera característica o el primer criterio que tiene David. David tenía muy claro quién era Dios. David le creía a Dios. David tenía una relación dependiente de Dios. Mire lo que nos dice el versículo 37, cuando dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl, ve y Jehová esté contigo. David sabía y tenía muy claro quién era Dios. Porque David buscaba a Dios en la intimidad, en aquellas colinas de Judea.
cuando iba a pastorear las ovejas. Y David tenía crisis, problemas cuando se acercaban estas bestias, pero no lo atemorizaban a tal punto de que el pastor abandonaba a sus ovejas por su vida. No, el pastor ponía su vida por las ovejas. Estoy hablando, David no se enfrentaba a un perro pitbull, a un doberman o a un pastor alemán, se enfrentaba a un oso. La mordida del oso es muy fuerte y la del león ni se diga, a tal punto que cuando toman una presa, una sola mordida, cuando se vienen aquí al cuello, fracturan las vértebras del animal, causándole entonces que el animal caiga. ¿Cómo hacía David? Porque la misma palabra de Dios nos dice que David los agarraba por la mandíbula, la quijada, y les quitaba la presa. ¿Acaso David tendría más fuerza que el oso? No lo creo. David era valiente. David ganaba las batallas personales con Dios. Y nos lo confirma en el versículo 46, cuando dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David tenía muy claro quién era Dios. David sabía que Dios le daría la victoria sobre este hombre, como le había dado las victorias pasadas en lo secreto, donde ni su padre ni sus hermanos estaban. Segundo criterio que tenía David. David tenía muy claro que el miedo no era parte de su vida, porque David era valiente. Pero David era valiente no por su confianza en las fuerzas que él tuviera, era un menor, era un adolescente. David era valiente y David no tenía miedo porque sabía que él le creía a Dios. Mira lo que dice el versículo 34 y 35 para demostrar que David era valiente. Dice: y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios. David era valiente. David no dejaba que el miedo le inundara, privando su fe y su confianza en que la victoria siempre la daría Dios. Tercer criterio que nos enseña David. David no temió a lo que vio ni oyó. Mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 17. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran temor. David escuchó las mismas palabras. Es más, David lo tuvo muy cerca. Lo tuvo a la distancia de una piedra en la onda. Lo vio, le vio los ojos, le vio el aspecto, le vio su espada, le vio los brazos, vio todo lo que atemorizó al pueblo. A David no le atemorizó. El versículo 24 de este mismo capítulo 17 nos confirma que David no temió a lo que vio ni oyó, como sí temió Saúl y sus hombres. Y todos los varones, versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. David no huyó. Al contrario, David hace lo que usted y yo necesitamos hacer. Y es que cuando está el problema hay que enfrentarlo, no huir. Porque si no, el problema siempre lo tendremos a la espalda nuestra. David, en vez de huir, dice que corrió a la línea de batalla y se paró. David hizo algo que usted y yo tenemos que aprender a hacer. Lo vemos en el versículo 29 y 30. Dice: David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Dice el versículo 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera.
Usted va a tener personas que en vez de estimularle, le van a querer matar sus sueños. Usted va a tener personas que en vez de estimularle, le van a desanimar. ¿Qué hizo David? Dice, se apartó. ¿Y de quién? De sus hermanos. Hay muchas personas que le van a decir, usted no se puede, está en crisis, este no es el tiempo, ¿por qué no te esperas? ¿Por qué no piensas otra cosa? ¿Por qué no buscas algo? Apártese. Apártese para que usted pueda lograr la victoria en eso que los otros no creen y tienen miedo. No, amigo, amiga, pues ya conviva con eso. ¿Qué vamos a hacer? Eso fue lo que le tocó a usted en la repartición. Eso le tocó a usted. ¿Quién dijo eso? Muéstreme en la palabra de Dios donde dice que usted tiene que convivir con aquellas cosas que le asustan o que no le dejan avanzar. Yo le estoy mostrando en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, que de esas cosas usted tiene que apartarse para lograr la victoria. David se apartó. Si David se queda ahí, sus hermanos lo hubieran mandado para la casa y todavía estuviera el filisteo atemorizando a los israelitas. Otra de las características, otro de los criterios, David confía y usa lo que él domina. Mire lo que dice el versículo 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David confiaba en lo que él usaba, en lo que él dominaba. David no inventa, David no prueba lo que no le dará resultado. Dice el versículo 38, y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca lo había hecho. David, ¿qué usa? Lo que maneja, lo que le generaba confianza, lo que él dominaba. ¿Usted qué usa? El ayuno y la oración, oír la palabra de Dios, el consejo de alguien que sea temeroso de Dios y que le incite, que le mueva, que le promueva a usted a creerle a Dios y que enfrente su gigante. Nunca quiera usar lo que otros le dicen. Amiga, yo usé esto y me funcionó. Amigo, yo usé esto y me funcionó. Usted le funcionó, pero a mí no me va a funcionar. A mí me va a funcionar lo que Dios me muestre, porque Él tiene la medida de lo que yo puedo usar y de lo que sé usar, mi fe, y doblar mis rodillas ante Él. A veces escuchamos el consejo de ni siquiera las personas que no son temerosas de Dios y nos quieren dar una respuesta o nos quieren dar un consejo en algo que no funciona. David nos enseña que él confía en lo que él usaba. Y otra de los criterios de David, y es que en el versículo 45 al 47, David nos enseña a nunca hurtar la gloria de Dios. David sabía que la victoria se la daría a Dios. David sabía que Dios estaba con él. David sabía que Dios lo iba a respaldar como lo había respaldado antes. Y cuando David lo vence, o antes de vencerlo, se lo dice. Mire lo que dice el versículo 45. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y le dice David: y sabrá toda esta congregación, versículo 47, sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestra mano. No solamente supieron los filisteos y el ejército de Saúl, también lo sabe usted y lo sé yo hoy, que las victorias de Dios no son con espada. Cuando Pedro quiso defender a Jesús, sacó su espada y Jesús le dijo: Pedro, guárdala, porque si mi Padre quisiera defenderme, enviaría 12,000 hombres, una legión.
para que me defendieran. Cuando usted pone su confianza en Dios y Dios le da la victoria, nunca le hurte la gloria a Dios. David no le hurtó la gloria a Dios. Es más, David se lo advirtió y les dijo: Jehová Dios, hoy te dará en mis manos. Quiero culminar con lo siguiente. Dios nos dice en Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante, la que usted y yo usemos la armadura de Dios. Y es tan bonito poder comprender, el poder usar la armadura de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el casco que Dios le da tiene su medida. El escudo que Dios le da a usted para apagar los dardos tiene su medida. La espada no le quedará pesada. El calzado que usted debe usar tiene su medida. Si usted calza del 7, Dios no le va a dar del 10. Dios le va a dar el calzado justo. David no usó lo que le quedaba grande. David usó lo que le quedaba a su medida en el manejo. Vístase de la armadura de Dios y entienda que no hay gigante que se pare delante de usted que le pueda limitar o que le pueda atemorizar, teniéndole a usted siempre acongojado y afligido. Dios le da la victoria, no importa cuán grande sea el gigante. Entre más grande sea el gigante, más dura es su caída, porque Dios es el que la da. Quiero invitarle a que oremos, a que le demos una oración a Dios y le podamos decir en este momento: Dios, gracias. Gracias porque tú me enseñas algunos criterios de David para enfrentar a aquellos gigantes, especialmente los que están en mi interior, Dios, aquellos que no me dejan avanzar, aquellos gigantes que se incrustaron, que se sembraron en mi vida en alguna etapa de ellas y hasta ahora los traigo, yo los alimento y por lo tanto Dios siempre me vence en el miedo, el temor, la ira, la amargura, la falta de perdón. Todos esos sentimientos que no tienen hueso ni carne, son sentimientos. Tú me has provisto de la arma poderosa, Señor, que es el ayuno y la oración, y aprender a oír tu palabra, Dios. Ayúdame. Ayúdame, Dios, basado sobre la historia del pequeño David, que venció al enano Goliat, porque era gigante físicamente, pero espiritualmente era muy diminuto. Espiritualmente no tenía, ni siquiera le llegaba hasta los lomos a David. David sí era un gigante en la fe. David sí era un hombre poderoso, fuerte, un hombre seguro de ti, un hombre que te creía a ti, un hombre que había tenido victorias en lo secreto, y esas victorias en lo secreto los llevarían a ser el rey de Israel, el rey más conocido, el rey más venerado entre el pueblo de Dios, el rey David, menospreciado por su padre y sus hermanos, escogido por Dios para cosas grandes. Cuando Dios te escoge, cuando Dios te da sus armas, es para cosas grandes en tu vida. No dejes que ningún gigante de la pandemia te atemorice a salir siendo prudente. No dejes que ninguna vacuna sea tu confianza es Dios. Y si llega el momento de ponerla, lo vas a hacer porque así lo establece, pero tu confianza primaria es Dios. Recurre a sus armas. Vístete con la armadura que Dios te ha dado, que está a tu medida, tiene tu talla, tiene tu size. La armadura que Dios te da no es para que pelees, sino para que resistas. Porque cuando lo resistes, Él huirá de ti. Te alabo y te bendigo, Dios. Y te doy muchas gracias, eterno Dios. Gracias por la confianza que me das, porque nunca fallas.
David no tomó 5 piedras pensando en que fallaría. David sabía que la victoria tú se la darías. Y por eso David es recordado el gigante que venció al enano en la fe. Aunque en el campo de batalla había un gigante de más de casi 3 metros contra un pequeño adolescente temeroso de Dios. Te alabo y te bendigo, Dios, en el nombre precioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Así llegamos al final, invitándole a que se suscriba y que lo comparta con otros. Recuerde, a través de Spotify puede escuchar los oasis en el desierto, igual seguirnos aquí en YouTube, en Instagram, en Facebook. Dios les bendiga rica y abundantemente.